Os invito en esta mañana, de nuevo, que vayamos al Evangelio de Lucas. Seguimos en el capítulo 14. Vamos a leer del 25 al 35. Esta última porción de este capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Lucas 14, 25. Dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y como veis, aquí Jesús nos narra a Lucas lo que aconteció, y ya nos dice en negrilla a los traductores lo que cuesta seguir a Cristo. Dice el versículo 30 que grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose él les dijo. Sabemos que le seguían grandes multitudes y el Señor se volvió a ellas para decirle algo. Quizás los más cercanos que estuvieran junto a él, viendo que se volvía y en ese ademán de que todos estuvieran atentos a lo que iba a decirle, pensaran que iba a darle aliento para que siguieran en el hecho que se encontraban siguiéndole. Pero Jesús, como sabemos por la palabra, no buscaba popularidad. No quería ser popular. Le sobraba la fama por lo que había hecho y lo que había acontecido en el tiempo que llevaba de ministerio. Aún decía a aquellos que sanaba, en los cuales se producía este milagro, ¿verdad?, que en silencio hicieran tales cosas, pero que no pregonaran su nombre. Pero decimos que el acto que aquí va a acontecer para todos aquellos que seguían a Jesús, de alguna manera es un acto dramático, deliberado por parte del Señor para que en esta muchedumbre que le seguía tuvieran un acto de reflexión, aún en ese esfuerzo irreflexivo que tenían desenfrenado de entusiasmo de seguirle por el mero hecho de seguirle. El Señor quiere que se paren, el Señor quiere que recapaciten en lo que están haciendo. Este texto de Lucas nos muestra palabras del Señor hacia la multitud necesarias. Palabras que van a darle vida a aquellos que le siguen, pero no todos van a poder recibirlas, no todos van a poder entenderlas y no para todos eran palabras agradables. Nos dice Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 60 al 66, también un sermón que el Señor le dio sobre el pan de vida. Dice así el versículo 60 y 66, que al oír muchos de sus discípulos las palabras que el Señor le decía, le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La palabra del Evangelio es la palabra de vida, palabra de alegría,
pero no es una palabra fácil para ninguno de nosotros cuando la escuchamos por primera vez. También el Señor, cuando le habló del matrimonio, también les dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos: si es así en la condición del hombre con su mujer, pues quizás no conviene casarse. Duras palabras también. El Evangelio es duro porque somos seres carnales, y cuando se nos habla de la vida espiritual hay un enfrentamiento entre ambas. En esta ocasión, pues el Señor, en este mensaje que les da, le va a dar una enseñanza de una exigencia poco menos que desproporcionada para cualquiera de aquellos que la estaban escuchando. Y es la exigencia que el Señor nos pide a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Una enseñanza que para la mayoría de los que estaban allí, una enseñanza para la mayoría de este mundo, cuando la oye, poco menos que es ofensiva. Pero una enseñanza necesaria para de alguna manera separar a los que estaban convencidos del señorío de Cristo del resto que le seguían sin convicción alguna. Le seguían porque le seguían. Él era muy consciente de las motivaciones, los propósitos de todos los que le seguían. Unos buscaban alimentarse, panes y peces. Otros buscaban beneficios en su vida. Otros le seguían por simple curiosidad. Otros porque tenían necesidad de que le sanara físicamente, por ambiciones políticas. Cada uno le seguía por una cosa. Pero el Señor conoce el corazón del hombre. Conoce quiénes son los que le siguen fielmente, convencidos de que es el Hijo de Dios, y aquellos que le siguen por motivos terrenales. Jesús nos conoce a todos. Dice Juan 2, 23 a 25, que estando Jesús en Jerusalén a la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor nos conoce. El Señor conocía a aquella muchedumbre que iba tras él, ¿verdad? Y conoce quiénes eran los que verdaderamente iban fieles a él porque lo reconocían por lo que era del resto. Dice el versículo 26, cuando el Señor empezó a hablar y le dijo a la multitud: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Se quedarían la mayoría más que perplejos con las palabras del Señor. Quizá cualquiera de nosotros en esta mañana, que no tengamos tampoco un conocimiento muy extenso de la palabra, al escucharla, nos está resultando un tanto curiosa, cuando menos. Como el Señor, que es amor, nos va a pedir que aborrezcamos a aquellos seres que más queremos. Extraña enseñanza, ¿verdad? Más aún cuando vamos a la palabra y encontramos que el mismo Señor nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo el Señor nos puede decir que aborrezcamos a aquellos seres que más queremos para seguirle a Él? Más aún, en Éxodo 20:12 y en Efesios 6:2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Parece ser que está en contradicción lo que estamos escuchando aquí, pero no es así. Sin embargo, debemos honrar a Cristo y obedecerle aún estando en conflicto con los intereses que tenemos con aquellos a los que más queremos. Dice la versión de Dios habla hoy, el mismo versículo 26, para que lo entendamos mejor. Dice así: que si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hermano y hermana, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo.
La misma palabra, ¿verdad?, nos da el contexto en lo que se dice esta palabra de aborrecer, que no es odiar, sino amar menos, que es lo que el Señor nos está demandando aquí, que podemos amar a todo lo que Él nos da, pero nada podemos poner por delante de Él. Es necesario amar al Señor sobre todas las cosas más que nada. Es necesario amarlo más. Por lo tanto, el aborrecer a la familia, a los más cercanos a nosotros, no significa odiarlos, sino ponerlos en segundo lugar y al Señor ponerlo el primero. Dice Mateo 10:37, que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor tiene que ser amado en primer lugar, no acepta una segunda posición en nuestra vida, y el cristiano debe mostrar esa actitud en su vida. Y es difícil lo que nos está pidiendo el Evangelio, pero es así. Es difícil, pero es lo que el Señor nos está pidiendo, que la actitud hacia nuestros padres debe ser la correcta, y incluso hacia nuestra propia vida. Pero debemos amarla menos que a Él. No debemos permitir que esa relación con aquellos a los que más amamos o nuestros propios intereses personales se antepongan a la comunión con Cristo. Por eso, este versículo 26 nos enseña que Cristo debe ser amado supremamente. De otra manera, no podemos ser sus discípulos. Sigue diciendo en el versículo 27, y el que no lleva su propia cruz, emblema de sacrificio y sufrimiento supremos, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz que arrastramos todos, la cruz, como se nos dice, que es emblema de sacrificio y sufrimiento supremo. Nos dice 2 de Timoteo 3:12, que es cierto, aseverando lo que vamos a decir, que todos los que quieren llevar una vida piadosa en comunión con Cristo, vamos a sufrir. Esa cruz vamos a tener cada uno de nosotros. Y el Señor de igual manera lo dice. Primero tienes que amarme a mí más que a nada en este mundo, más aún que a ti. Y te digo también que cuando venga en pos de mí y tenga una vida en comunión conmigo, piadosa, vas a sufrir por eso. Nos dicen también la palabra que sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, va a padecer. Dice Hebreos 12:2, fijémonos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y ejemplo tenemos en Él para saber que llevando la cruz, que no va a corresponder a cada uno de nosotros, después, teniéndole puesta la visión en Él, sabemos que aún sufriendo aquí, después tendremos gozo y alegría junto al Señor. Decir, amigo, que en esta mañana nos estás escuchando, que te estamos llevando unas palabras difíciles, que son de gozo y alegría, pero que son difíciles, y lo sabemos. Siempre habrá conflicto en el mundo una vez que aceptes al Señor, porque este mundo es enemigo de Él, aun con nuestros familiares, a los que más queremos, porque nosotros debemos obedecer a Dios y su consejo, y este mundo está en conflicto permanente con Él. El Señor nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que voluntariamente demos la espalda a este mundo, aquello que nos agrada de forma natural, y que lo obedezcamos, le sigamos fielmente. Dice Romanos 6:6, hablando del viejo hombre, antes de que conociéramos al Señor, que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a este mundo, que no sirvamos más al pecado.
Difícil cosa, pero el Señor nos anima, nos alienta a que lo hagamos. Efesios 4:22 también nos dice, en ese contexto, que todas las cosas de la vida pasada, nos dice Pablo, que estaban en conflicto con la voluntad del Señor, de Cristo, o que pudieran impedir el servicio a Cristo, dice Pablo que las considera basura para ganar a Cristo. Todo aquello que nos rodea en este mundo, que veamos que de alguna manera nos puede impedir la comunión con el Señor, debemos considerarla, como nos dijo Pablo, basura para ganar a Cristo. Y nos dice Pedro en su primera epístola, 2:21, que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y nos encomienda el Señor a una batalla difícil para cada uno de nosotros. Nos encomienda una batalla no poco ardua, y podríamos pensar que somos soldados en la lid de Cristo, con poca experiencia, cuando empezamos a andar en la palabra del Señor. Y el Señor no quiere que tengamos temor o que nos sintamos débiles. Y Él mismo nos dice en su palabra también, 2 de Timoteo 1:7, porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos da fuerzas para seguir adelante luchando en cada momento de nuestra vida. Y en relación a lo que Jesús le está diciendo aquí a esta multitud, con estas palabras duras, bastante duras para ellos, de aborrecerse a ellos mismos y a todo lo que les rodea si están en conflicto con el Señor para poder seguirle a Él, le hace que recapaciten a través de dos ilustraciones que trae aquí. Dice primero el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Una torre, ejemplo le da de algo que estaba a la vista de todos, algo que tenía una cosa que hacer, eran torres de vigía o torres que servían para algo, no era un edificio cualquiera. Eran normalmente torres más altas que lo que había a su alrededor, fuertes para resistir, si eran que estaban en la intemperie o eran torres de batalla, con buen cimiento, y el costo de edificarla, tanto de trabajo como de materiales, era considerable, no era algo que fuera baladí, ¿verdad? No era algo de poco dinero, era considerable, no era un proyecto insignificante, era algo que había que sentarse y calcular. Y nos dice la palabra que tal torre medio construida por poco podría servir, ¿verdad? ¿De qué sirve algo que no ha llegado a su fin y se ha quedado a medias? Pues de poco. Una torre, si era para tenerla, como aparece en la palabra, en la viña, para ver si viene alguien, una torre, una atalaya de vigía y está medio construir, pues de poco sirve. Si es una torre fortificada para estar dentro y guardar allí algo, o guardarte tú y está medio construida, pues de poco sirve. Si está medio construida no sirve para nada y es un espectáculo bochornoso para aquel que empezó, ¿verdad?, a construirla, de aquellos que pasen por allí la vean ya medio derruida, y por eso Jesús nos ilustra así el fracaso de aquel que quiere seguir a Cristo pero no calcula el costo, aquel que quiere seguirle a medias, seguirle pero sin seguirle, como el que quiere construir la torre y no la construye, la deja a medias. Y dice el Señor en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor quiere que si has tomado la determinación de seguirle, sea al 100%, no puede ser a medias. Al Señor no se puede seguir a la mitad. No podemos seguir al Señor y seguir en nuestra vida anterior.
Por eso nos pide que nos sentemos, calculemos y veamos si tenemos lo necesario. Y un ejemplo que da aquí el Señor para cómo debemos ser cada uno de nosotros cuando empezamos a andar en la vida cristiana, también lo recoge tanto Lucas como Mateo, Lucas 6:46 al 49, y dice, aquellos que iban detrás de él también, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? El Señor nos demanda que si vamos tras él y le decimos Señor, es porque lo reconozcamos como nuestro Señor y lo obedezcamos en todo momento. Sigue diciendo el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento en la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas al que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El cimiento estable en el Señor. Y para hacer un cimiento estable en el Señor debemos apartar todo lo que hay sobre ese cimiento para que se edifique en el cimiento de su voluntad, y debamos quitar aquello que estorba para su relación, para nuestra relación con Él. Dice el versículo 29, no sé después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos que la vean, como hemos dicho, empiecen a hacer burla de Él. Dice el versículo 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. El Señor nos pide que tengamos presente lo que cuesta seguirle. Y una vez que comencemos, que tengamos presente lo que nos va a llevar a lo largo de nuestra vida. Jesús y los apóstoles nunca podremos encontrar en la palabra que dijeron que es fácil seguir a Cristo. Nunca lo dijeron. Nunca nos dijeron que siguiéndolo la vida iba a ser una vida fácil. No íbamos a caer enfermos, no íbamos a tener sufrimiento, persecución, problemas. Nunca lo dijeron. Dice la palabra, la misma palabra del Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Difícil, puerta estrecha, no nos deja pasar con nada del otro, de este mundo. Una puerta muy angosta, muy estrecha, que pasamos nosotros difícilmente para que toda la carga que llevamos de este mundo tengamos que dejarla fuera. Si hemos cargado con mochilas de cosas que creemos que son necesarias de este mundo, pero que el Señor así no lo quiere, no podemos entrar por la puerta. Y el camino es angosto, difícil, estrecho, pero sabemos que nos va a llevar a la vida, porque así el Señor nos lo promete. Y como dice también en Hechos 14:22, que confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sufrimiento, lucha con este mundo que anda de espaldas al Señor, de espaldas a su voluntad y de espaldas a la fe que tenemos en Él y que nos lleva a la vida eterna y a la salvación. De la misma manera, nos dice aquí la palabra que serán avergonzados aquellos que profesan ser cristianos, pero no pueden vencer al mundo, porque no lo dejan atrás, siguen con lo mismo que tenían y no pueden demostrarlo con sus propias vidas, que es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Que una vez que decimos que somos cristianos, con nuestras vidas podamos demostrar que le seguimos y podamos demostrar a este mundo que somos verdaderos creyentes. Y sigue con otra ilustración, el Señor sigue con otra ilustración, y esta vez no hace mención a uno cualquiera que va a construir una torre y que la deja a medias
sino posiblemente la figura más grande, ¿verdad?, de una nación, al rey, a un rey, que tiene una serie de asesores, una serie de gente, de personas, duchos en cada materia, que le asesoran sobre qué es lo que tiene que hacer. Y aquí dice el versículo 31, o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Señor lo que nos quiere hacer ver aquí también, con este segundo ejemplo, y le quiere hacer ver a esta multitud que le sigue, que en un momento de máxima dificultad, como es la guerra, tenemos que pensar con sensatez y ver la capacidad que tenemos para afrontar aquello que nos viene. Sería de impulsivo, sería de necio llevar una iniciativa tal que entrara en conflicto con 10.000 soldados contra otro que viene con 20.000. Difícil tarea. Difícil tarea. Así que el Señor hace que pensemos las armas que tenemos para enfrentarnos a este mundo y poder llegar hasta la victoria final. Es pura insensatez escribirse en el ejército de Cristo sin la disposición plena de pelear por Él hasta la victoria final. No podemos decir que somos cristianos y en la primera vez que tengamos un conflicto salgamos corriendo. Cuando toma la decisión de obedecer el Evangelio, debe entender que no hay simplemente el peligro o quizá la amenaza de lucha. Amigo, en esta mañana tenemos que decirte que cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, sabíamos que ya estábamos en lucha con este mundo. Desde ese momento ya está en lucha con este mundo. Para ser sus discípulos, desde el primer momento ya estamos en lucha. Y por eso Él nos da, como bien aparece en su palabra, la armadura para luchar la batalla. La lucha es ineludible en el momento que uno toma la decisión de ser su discípulo. Y por eso tenemos que estar bien asesorados, tenemos que obedecer el Evangelio y su palabra en todo momento. El obedecer el Evangelio es un acto serio, muy serio, no simplemente de las emociones, sino también de nuestro intelecto, de nuestra voluntad. Uno debe estar muy resuelto a ganar la victoria, no podemos ir titubeando, con miedo, sin saber bien lo que va a acontecer. Tenemos la victoria ahí, porque el Señor así nos lo ha dicho, y debemos tomar esa decisión habiendo tomado en cuenta todas las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cómo van a reaccionar aquellos que están a nuestro alrededor? Nuestra familia. Posiblemente no lo entienda, tengamos problemas con ellos. ¿Cómo nos va a afectar a nuestro entorno social? Nuestros amigos, trabajo. Vamos a entrar en conflicto con ellos, seguramente. ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestro propio yo, a renegar a Él, aquello que nos gusta, aquello que nos complace, pero que va en contra de la voluntad del Señor? Todo hábito que va en contra de Él, toda costumbre que entra en conflicto con la voluntad del Señor. ¿Somos tan fuertes como para eso? Tenemos un enemigo formidable, no podemos menospreciarlo. Y como hemos dicho, no somos veteranos en estas lides. ¿Será suficiente nuestra voluntad para poder ganar la batalla? Y Pablo en Filipenses nos lo deja más que claro. Dice versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No somos nosotros los que vamos a pelear la batalla por nosotros mismos, sino junto a Él. Y Él con su fortaleza nos va
a llevar hasta la victoria, porque lucha junto a nosotros en cada momento. Y sigue diciendo Jesús a todos aquellos que están allí escuchando este mensaje duro, este mensaje que sería para la mayoría de los que allí estaban con el Señor casi ofensivo, como decíamos antes. Así que, pues, cualquiera de vosotros, y aquí está la clave del pasaje, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renuncia a todo lo que posee, a todo material, incluso de su propia vida. Tiene que renunciar a todo. Es sencillo, pero al mismo tiempo muy difícil. ¿Cómo renunciar a todo lo que tiene? El significado de esta declaración sorprendente es que cada uno de nosotros, el día que decidimos seguir a Cristo para ser sus discípulos, debemos de dejar todo atrás y amarlo a Él más que nada, excluyéndonos a nosotros mismos. ¿Qué nos cuesta seguir a Cristo, amigos, en esta mañana que nos está escuchando? Nos cuesta todo. Nos cuesta todo. Cuesta la familia, los amigos, quizá tu posición social también, tu propia vida, renunciar a todo lo que a ti te gusta o te apetece. Y de Juan 12, 24 y 25, que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Perder es ganar. Perder la vida aquí es ganar la vida eterna. Y eso es esta mañana lo que estamos presentando a través del Evangelio de la palabra del Señor. Perder aquí es ganar una vida eterna junto a Cristo. Todo tiene que ocupar un segundo lugar en nuestra vida, todo. Cristo es primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Primero, el Señor, en cada momento de nuestra vida. El Señor nos alienta a que sigamos apartándonos de este mundo, aborreciendo lo que Él nos da, que es malo. Nos dice Hebreos 1:9, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Requiere abnegación, requiere esfuerzo, requiere lucha. Y nos dice en Romanos 13:14, vestido Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de este mundo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, nos dice también en Colosenses 3:5 Pablo. El Señor nos pide una devoción total. De todo corazón, alma y mente. Una lealtad a toda prueba. Una negación completa de uno mismo. Ponemos todo a disposición suyo, todo lo que tenemos, tanto material como espiritual, como mental, cuerpo, alma y espíritu. El Señor demanda de cada uno de nosotros eso. No nos demanda menos. No podemos guardarnos nada. No podemos dar un paso hacia adelante y decir, sí, Señor, yo soy tu discípulo, pero luego andar a medias. Ni andar al 99,9%. El 100% es para el Señor. Todo es para Él. Y el versículo 34 nos dice, leyendo la versión de la América, dice, por tanto, a consecuencia de todo lo que he dicho, por tanto, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Y el 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuidado, viene a decir al Señor, con lo que os he dicho en este momento. Y amigo, en esta mañana te decimos a ti, también de igual manera, has oído la palabra en esta mañana. Por tanto, lo que se ha dicho de la negación de uno mismo, de la entrega total
de tu vida para seguir al Señor, para alcanzar la vida eterna y la salvación a través de Él. Perder para ganar. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿de qué sirve, verdad? La idea aquí que aparece es de la perseverancia de cada uno de nosotros. La condición para empezar una vida cristiana, la perseverancia, perseverar, porque la vida nos va a acontecer con peligros, muchas luchas, como hemos dicho. El Señor nos pide perseverancia, esfuerzo, para seguir adelante cada día. Jesús nos habla de la disposición de renunciar y crucificarlo todo para seguirle a Él. Y nos dice que somos la sal de la tierra también, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, nos dice Mateo. Nos pide que seamos sal en la tierra para mantenerla mientras Él viene con su palabra, extendiéndola, predicándola, para aquellos que la escucháis y aún no habéis tenido la oportunidad de dar ese paso adelante para convertiros en discípulos de Cristo, así hacerlo. Y nos pide que perseveremos, porque si no perseveramos, la sal no tiene sentido ninguno. Enfatiza el sentido de la sal inspirada a tal grado que si no realizamos lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros, de poco puede servir. Pedimos esta mañana, hermanos, que sigamos siendo la sal de la tierra para seguir predicando la palabra a otros. Y a ti, amigo, que en esta mañana estás escuchando la palabra del Señor, te pedimos que recapacites y veas la condición en la que te encuentras. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15, 1 al 6, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Es la situación en la que nos encontramos, la humanidad. Aquellos que queremos seguir unidos a Cristo y aquellos que no quieren seguir unidos a Cristo. Lealtad inquebrantable el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y sabes más, cuando el Señor nos demanda que seamos discípulos suyos y tú estás recapacitando en tu cabeza, como hemos dicho, de seguirle o no seguirle, porque en cierta manera pues te agrada, te sientes bien, pero el Señor lo dice muy claro en su palabra. Dice que nadie puede ser siervo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, va a desobedecer al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y a este mundo. No se puede hacer. Y el Señor también nos dice en su palabra que lo primero que tienes que pensar en tu corazón como primer mandamiento que Él nos dio, y el más importante que también se recoge en los evangelios, dice que ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que haces. Amando al Señor con todo lo que pienses, con todo lo que haces, estarás en el buen camino. Porque solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Que el Señor bendiga su mensaje en esta mañana, y especialmente pedimos por aquellos que lo estáis escuchando, lo habéis escuchado, para que recapacitéis y penséis cuál es lo correcto en este momento de vuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.